Cuando los ángeles rompieron el silencio de aquella noche en Belén anunciando gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres según Lucas 2 hasta 14, no estaban simplemente celebrando el nacimiento de un niño más, estaban proclamando el evento más trascendental de la historia humana, el momento en que la eternidad besó el tiempo, cuando el creador del universo decidió vestirse de carne frágil y vulnerable para venir a buscar lo que se había perdido. Y quizás tú te encuentras en esta época del año rodeado de luces, de música festiva, de intercambio de regalos, pero en lo profundo de tu corazón hay un vacío que ni los adornos más brillantes, ni las reuniones familiares más alegres pueden llenar, porque sabes que la Navidad se ha convertido en muchos lugares en una celebración comercial, en una tradición vacía, en un tiempo de estrés financiero y de compromisos sociales agotadores. Pero déjame decirte hoy con la autoridad que viene de la palabra de Dios que la Navidad significa muchísimo más de lo que el mundo te ha vendido. Significa que Dios no te abandonó en tu pecado, que no te dejó solo en tu oscuridad, que cuando la humanidad estaba perdida y separada de su Creador por la rebelión y la desobediencia, cuando el abismo entre el cielo y la tierra parecía infranqueable, cuando generación tras generación clamaba por un Salvador sin encontrarlo, Dios mismo bajó a rescatarte. Y esto no fue un pensamiento de último momento, no fue un plan B después de que el plan A fallara, sino que desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad pasada, el Cordero ya había sido inmolado según nos dice Apocalipsis 13 hasta 8, porque el corazón de Dios siempre ha latido con amor redentor hacia ti, y la Navidad es la manifestación visible, tangible, histórica de ese amor que no conoce límites ni fronteras. Cuando Juan escribe en su Evangelio que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios en Juan 1 hasta 1, y luego declara en el versículo 14 que aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, nos está revelando el misterio más profundo de la fe cristiana, la doctrina de la encarnación, que significa que Jesús no fue simplemente un buen hombre, un profeta iluminado, un maestro moral, sino que fue y es Dios mismo que tomó naturaleza humana completa sin dejar de ser Dios. Y esto, hermano, hermana, esto lo cambia todo en tu vida, porque significa que Dios conoce exactamente lo que estás viviendo, conoce tu cansancio porque Él se cansó, conoce tu hambre porque Él tuvo hambre, conoce tu dolor porque Él sufrió, conoce tu tentación porque Él fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado como nos recuerda Hebreos 4 hasta 15, y cuando te sientes solo, cuando sientes que nadie te entiende, cuando las cargas de la vida pesan tanto que apenas puedes dar un paso más. Recuerda que en Belén nació aquel que dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar en Mateo 11 hasta 28. No es una promesa vacía, no es un consuelo teórico. Es una invitación real de alguien que experimentó la humanidad en su totalidad y que ahora extiende sus manos para recibir todo lo que te agobia. La Navidad significa que Dios eligió la humildad más extrema para manifestar su gloria más sublime. Piensa en esto detenidamente. El Rey de Reyes no nació en un palacio sino en un pesebre, no fue anunciado primero a los poderosos de Jerusalén, sino a unos pastores que cuidaban sus rebaños en el campo, personas consideradas de bajo estatus social en aquella cultura. Y María, su madre, era una joven virgen de Nazaret, un pueblo del cual se decía, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Según Natanael preguntó en Juan 1 hasta 46, pero precisamente en esa pequeñez, en esa aparente insignificancia, Dios estaba mostrando que su reino opera con valores completamente diferentes a los del mundo, porque mientras el mundo busca el poder, la fama, la riqueza, el reconocimiento, Jesús vino en debilidad aparente para demostrar que el verdadero poder se perfecciona en la debilidad como Pablo aprendió en 2 Corintios 12 hasta 9. Y esto tiene implicaciones tremendas para tu vida diaria. Significa que no tienes que ser perfecto para que Dios te use. No tienes que tener todo resuelto. No tienes que presentarte ante Él con tus logros y tus méritos, sino que puedes venir tal como eres, quebrantado, cansado, imperfecto, porque Él eligió lo débil del mundo, para avergonzar a lo fuerte según 1 Corintios 1 hasta 27. Y en ese pesebre de Belén estaba naciendo tu esperanza, tu salvación, tu paz verdadera. Y cuando miras el pesebre no debes ver simplemente una escena tierna y nostálgica. Debes ver el primer paso del camino hacia el Calvario,
Porque ese bebé envuelto en pañales estaba destinado a ser envuelto en lienzos de sepultura para luego romper las cadenas de la muerte y resucitar victorioso. Y todo esto, absolutamente todo, fue motivado por amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna, según Juan 3 hasta 16. Y estas palabras no son solo hermosas teológicamente, son la realidad que puede transformar tu existencia si las crees de verdad y las aplicas a tu corazón. Pero ¿qué significa realmente que Jesús nació para ti? Significa que todo en tu vida, absolutamente todo, puede ser redimido, restaurado, renovado, porque cuando el ángel dijo a José, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados en Mateo 1 hasta 21, estaba declarando el propósito central de la encarnación. Jesús vino a salvar, no vino a condenar sino a rescatar, no vino a señalar con el dedo tus fallos sino a extender su mano para levantarte, y la salvación que Él ofrece no es parcial ni condicional, es completa y gratuita, abarca tu espíritu que estaba muerto en delitos y pecados según Efesios 2 hasta 1, tu alma que estaba herida por los traumas y las decepciones de la vida, y tu cuerpo que un día será transformado y glorificado cuando Él venga por segunda vez. Y esto, hermano, hermana, esto debe llenarte de un gozo inexplicable, porque significa que no importa cuán profundo hayas caído, no importa cuántos errores hayas cometido, no importa cuánto te hayas alejado del camino correcto, hay un Salvador que nació en Belén precisamente para buscarte, para encontrarte, para restaurarte, y Él no se cansa de buscarte. Él es como el pastor que deja las 99 ovejas, para ir tras la una que se perdió según Lucas 15 hasta 4, y tú eres esa oveja preciosa para la cual Él dejó la gloria del cielo. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, como dice Filipenses 2 hasta 7. Experimentó todo lo que significa ser humano excepto el pecado, para poder ser tu sumo sacerdote misericordioso y fiel que puede compadecerse de tus debilidades, y cuando comprendes esto, cuando realmente lo asimilas en lo profundo de tu ser, la Navidad deja de ser una fecha en el calendario, y se convierte en una realidad viva que late en tu corazón cada día del año. Imagina por un momento a un niño pequeño que se ha alejado de su padre en una multitud, siente miedo, pánico, desesperación, grita buscando ayuda pero no encuentra a quien conoce, y de repente escucha la voz de su padre llamándole por su nombre, ve sus brazos extendidos, corre hacia él y es abrazado con fuerza, con alivio, con amor incondicional. Esa es una pequeña imagen de lo que significa la Navidad. Dios Padre enviando a su Hijo para encontrarte en medio de la multitud confusa de este mundo, para llamarte por tu nombre, para extender sus brazos hacia ti, y esos brazos que se extendieron en el pesebre de Belén, son los mismos que se extendieron en la cruz del Calvario, porque el camino de Jesús fue un camino de amor sacrificial desde el principio hasta el fin, y cuando Isaías profetizó siglos antes, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. En Isaías 9 hasta 6, estaba viendo en el Espíritu al Mesías, que vendría no como un conquistador militar sino como un siervo sufriente, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo según Juan 1 hasta 29. Y este es el misterio glorioso de la Navidad, que en la debilidad de un bebé recién nacido, residía todo el poder del Dios Todopoderoso. En la fragilidad de esa carne humana, habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad, como Colosenses 2 hasta 9 declara, y por eso la Navidad no es solo una celebración histórica de algo que pasó hace más de 2000 años, es la celebración de una realidad presente, porque Cristo sigue naciendo en los corazones de todos aquellos que le reciben, que creen en su nombre, y a estos les da potestad de ser hechos hijos de Dios según Juan 1 hasta 12. ¿Lo has recibido tú en tu corazón? ¿Has abierto la puerta de tu vida para que Él entre y cene contigo, como dice Apocalipsis 3 hasta 20? Porque esa es la invitación que la Navidad te hace cada año. No solo a recordar sino a responder, no solo a celebrar sino a rendirte, no solo a cantar villancicos, sino a entregarle tu vida completa al que nació para morir por ti y resucitó para darte vida abundante. Y comprende que el mensaje de los ángeles aquella noche no fue paz a algunos hombres de buena voluntad, sino paz para todos los hombres. Porque la gracia de Dios que se manifestó en Navidad es para toda la humanidad, trayendo salvación a todos los hombres, como Tito 2 hasta 11 nos enseña. No hay nadie excluido de esta oferta.
No hay nadie demasiado sucio, demasiado roto, demasiado perdido para ser alcanzado por el amor de Cristo, y cuando tú piensas que has llegado demasiado lejos, que has cruzado una línea que ya no tiene retorno, que Dios nunca podría perdonarte o aceptarte después de lo que has hecho, estás creyendo una mentira del enemigo, porque la verdad es que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia según Romanos 5 hasta 20. La verdad es que la sangre de Jesús derramada en la cruz tiene poder para limpiar toda mancha, toda inmundicia, todo pecado por oscuro que parezca, y ese poder redentor comenzó a manifestarse cuando aquel niño respiró por primera vez en el pesebre de Belén, porque cada latido de su corazón humano estaba contando el tiempo hasta la consumación de la obra redentora en el Calvario. Cada paso que dio en la tierra te acercaba más a la salvación, cada palabra que pronunció fue palabra de vida eterna, y ahora Él te dice a ti personalmente, íntimamente, con una ternura que sobrepasa todo entendimiento: yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia según Juan 10 hasta 10, no una vida mediocre llena de religiosidad vacía, no una existencia de mera supervivencia cargada de culpa y condenación, sino vida abundante, vida plena, vida que vale la pena vivirse, porque está conectada con el propósito eterno de Dios, y esto, amado hermano, amada hermana, esto es lo que la Navidad significa en su esencia más profunda. Piensa en la preparación que hubo para ese momento. Durante 400 años de silencio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, el pueblo de Israel esperó, oró, clamó por el Mesías prometido. Generación tras generación mantuvo viva la esperanza basada en las profecías antiguas, y cuando finalmente llegó el tiempo señalado por el Padre, cuando Gálatas 4 hasta 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Todo estaba perfectamente orquestado. La historia romana había preparado los caminos para que el Evangelio se esparciera rápidamente. La cultura griega había preparado un idioma común para que el mensaje pudiera ser entendido por muchos. Las sinagogas judías estaban esparcidas por todo el imperio conocido, proveyendo puntos de partida para la predicación apostólica. Y en medio de todo esto, en un pequeño pueblo casi olvidado, en la circunstancia más humilde imaginable, Dios cumplió su promesa, y esto te enseña algo fundamental sobre cómo Dios obra. Él es fiel, Él cumple lo que promete aunque pasen siglos, aunque las circunstancias parezcan imposibles, aunque la lógica humana diga que ya es demasiado tarde. Y si Dios cumplió la promesa mayor de enviar al Salvador, ¿no cumplirá también las promesas que te ha hecho a ti? ¿No será fiel para terminar la obra que comenzó en tu vida según Filipenses 1 hasta 6? Confía en que así como preparó todo para el nacimiento de Cristo, está preparando todo para manifestar su voluntad en tu vida. Puede que ahora estés en un tiempo de silencio, puede que sientas que Dios no está actuando, que tus oraciones rebotan en el techo, que nada cambia a pesar de tus esfuerzos. Pero recuerda que en el silencio Dios estaba preparando la mayor revelación de la historia, y en tu tiempo de espera Él está preparando algo que tu ojo no ha visto, ni tu oído ha oído, ni ha subido a tu corazón según 1 Corintios 2 hasta 9, porque Él es el Dios de los tiempos perfectos, el Dios que hace nuevas todas las cosas, el Dios que en Navidad demostró que su manera de obrar sobrepasa toda expectativa humana. ¿Y qué hay de los pastores en el campo? Ellos representan a los marginados, a los que la sociedad religiosa de entonces consideraba impuros, porque su trabajo les impedía cumplir todas las ceremonias de purificación requeridas. Eran despreciados, ignorados, considerados testigos no confiables en los tribunales. Pero fueron ellos los primeros en recibir las buenas nuevas de gran gozo. Fueron ellos los primeros en adorar al Salvador recién nacido, porque Dios siempre ha tenido un corazón especial por los quebrantados, por los humildes, por los que el mundo rechaza. Y si tú te sientes rechazado, si sientes que no eres suficiente, si piensas que tu posición social o tu pasado te descalifican para recibir las bendiciones de Dios, mira a esos pastores y entiende que Dios te busca precisamente donde estás. No tienes que limpiarte primero, no tienes que arreglar tu vida antes de acercarte a Él. Vienes tal como eres y Él te transforma con su gracia. Y después de que los pastores vieron al niño, Lucas 2 hasta 17 dice que dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Se convirtieron en los primeros evangelistas, en los primeros predicadores de la buena noticia, porque cuando realmente encuentras a Jesús no puedes quedarte callado.
La experiencia genuina con Cristo produce testimonio espontáneo. Produce un deseo ardiente de compartir lo que has visto y oído. Y tal vez este es el momento para que tú también compartas esta verdad con alguien más. Para que envíes este mensaje a ese familiar que necesita esperanza, a ese amigo que está pasando por un valle oscuro, a ese compañero de trabajo que busca sentido y propósito. Porque la Navidad no es solo para disfrutarla en privado, sino para proclamarla con gozo a todos los que necesitan saber que hay un Salvador, que hay esperanza, que hay redención disponible para todo aquel que cree. Y considera también a los magos del Oriente que según Mateo 2 siguieron la estrella para adorar al Rey recién nacido. Ellos representan a los gentiles, a todas las naciones fuera de Israel, porque el plan de Dios desde el principio fue que la salvación llegara hasta lo último de la tierra, que en Cristo no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Como Gálatas 3 hasta 28 declara. Y los regalos que trajeron los magos, oro, incienso y mirra, tienen significado profético. El oro representa su realeza, porque Jesús es Rey de reyes y Señor de señores. El incienso representa su deidad, su sacerdocio, su intercesión por nosotros, y la mirra, que se usaba para embalsamar cadáveres, representa su humanidad, su sufrimiento, su muerte expiatoria. Así que cada regalo en aquella escena antigua estaba señalando hacia la identidad completa de Cristo y hacia su misión redentora. Y esto nos enseña que toda tu vida, cada detalle, cada circunstancia, puede ser un regalo presentado a Cristo. Puedes ofrecerle el oro de tus talentos y habilidades, el incienso de tus oraciones y adoración, y la mirra de tu sufrimiento y tus pruebas, porque cuando todo se lo entregas a Él, nada se desperdicia, todo cobra significado eterno, todo es usado para su gloria y para tu bien. Y la pregunta hoy es, ¿qué le vas a ofrecer tú al Rey? ¿Qué tesoros de tu vida vas a depositar a sus pies en esta temporada? No se trata de dar cosas materiales, aunque la generosidad es importante. Se trata de dar tu corazón completo, tu obediencia sincera, tu confianza absoluta, porque eso es lo que más valor tiene ante los ojos de Dios. Un corazón contrito y humillado, como el Salmo 51 hasta 17 dice, Él no lo despreciará. Ahora bien, la Navidad también revela la increíble humildad de Dios. Piensa en esto con detenimiento. El Creador del universo que sostiene todas las cosas, con la palabra de su poder según Hebreos 1 hasta 3, el que mide las aguas en el hueco de su mano, y pesa los montes en balanza, como dice Isaías 40 hasta 12, ese Dios infinito se hizo finito, ese Dios eterno entró en el tiempo, ese Dios omnipotente se hizo vulnerable. ¿Por qué? Porque te ama con un amor que tu mente no puede comprender completamente, pero que tu corazón puede experimentar plenamente. Y esta humildad divina es el modelo para tu vida. Pablo dice en Filipenses 2 hasta 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y luego describe cómo Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se humilló hasta la muerte de cruz. Y si el Hijo de Dios pudo humillarse de esa manera, ¿cuánto más nosotros deberíamos cultivar la humildad en nuestras relaciones, en nuestro servicio, en nuestra manera de vivir? La humildad no es pensar menos de ti mismo, sino pensar menos en ti mismo, y más en los demás. Es poner las necesidades de otros antes que las tuyas propias. Es servir sin esperar reconocimiento. Es dar sin esperar nada a cambio. Y cuando vives así, cuando adoptas la mente de Cristo, experimentas la paradoja del reino de Dios, donde el que quiere ser grande debe ser servidor, donde el último será primero, donde el que pierde su vida por causa de Cristo la encontrará según Mateo 16 hasta 25, y esto transforma radicalmente tu manera de celebrar la Navidad, porque ya no se trata de cuánto puedes recibir sino de cuánto puedes dar. No se trata de impresionar a otros sino de bendecir a otros. No se trata de acumular cosas sino de compartir amor. Y cuando vives la Navidad así, reflejando la humildad de Cristo, estás honrando verdaderamente al que nació en Belén. Pero aquí hay algo más que no puedes pasar por alto. La Navidad también significa que Dios entiende tu dolor porque Él lo experimentó. Cuando Isaías profetizó sobre el Mesías lo llamó varón de dolores, experimentado en quebranto en Isaías 53 hasta 3.
Y aunque esa profecía se cumplió plenamente en el sufrimiento de Cristo en la cruz, comenzó a cumplirse desde su nacimiento porque Jesús nació en un contexto de peligro, tuvo que huir a Egipto siendo bebé porque Herodes buscaba matarlo, creció en la pobreza de un hogar humilde, fue incomprendido por su propia familia en ocasiones, enfrentó tentación, rechazo, traición, abandono, dolor físico y angustia emocional, y todo esto lo experimentó no porque tuviera que hacerlo para sí mismo, pues Él era perfecto y sin pecado, sino para poder identificarse completamente contigo, para poder decirte con autoridad plena, yo sé lo que estás sintiendo, yo pasé por eso, yo conozco ese dolor, y cuando estás atravesando el valle más oscuro de tu vida, cuando sientes que nadie te comprende, que estás completamente solo en tu lucha, recuerda que tienes un sumo sacerdote que se compadece de tus debilidades, que fue tentado en todo según tu semejanza pero sin pecado, y que por lo tanto puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro según Hebreos 4 hasta 15 y 16. Este es uno de los regalos más preciosos de la Navidad. La certeza de que Dios no es un ser lejano e indiferente a tu sufrimiento, sino que es Emmanuel, Dios con nosotros, Dios en medio de nuestro dolor, Dios cargando nuestras penas, Dios enjugando nuestras lágrimas. Y un día, en la consumación de todas las cosas, Él enjugará toda lágrima de los ojos, y no habrá más muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor como Apocalipsis 21 hasta 4 promete. Pero mientras ese día llega, mientras aún estamos en este mundo caído y quebrantado, tenemos el consuelo de saber que Él camina con nosotros cada paso del camino. Déjame preguntarte algo directamente. ¿Estás celebrando la Navidad solo externamente o estás permitiendo que su mensaje transforme tu interior? Porque puedes poner el árbol más hermoso, puedes envolver los regalos más costosos, puedes asistir a todas las reuniones y eventos navideños, pero si tu corazón no ha sido tocado por el significado real de la encarnación, si Cristo no ha nacido en tu corazón mediante la fe, entonces estás perdiéndote lo esencial, estás quedándote con la cáscara y dejando ir el fruto. Y Jesús dijo palabras muy duras a los religiosos de su tiempo, que tenían la apariencia de piedad pero negaban la eficacia de ella, que limpiaban el exterior del vaso pero por dentro estaban llenos de robo y de injusticia, según Mateo 23 hasta 25, y no queremos ser así, no queremos tener una religión de pura fachada sin realidad espiritual, queremos que Cristo reine verdaderamente en nuestras vidas. Que su paz gobierne en nuestros corazones como Colosenses 3 hasta 15 nos exhorta, y esto requiere una decisión consciente de tu parte, requiere que abras tu corazón, que rindas tu voluntad, que entregues tus cargas, que confíes en sus promesas, y cuando lo hagas, cuando realmente le entregues todo a Él, experimentarás una paz que sobrepasa todo entendimiento, un gozo que no depende de las circunstancias externas, una esperanza que es ancla del alma segura y firme según Hebreos 6 hasta 19, porque la Navidad no es un evento que celebramos sino una realidad que vivimos. No es un recuerdo nostálgico del pasado sino una presencia poderosa en el presente y una promesa gloriosa para el futuro, porque el que vino la primera vez como un bebé vulnerable vendrá segunda vez en gloria y majestad para establecer su reino eterno donde la justicia morará para siempre. Y considera la fe de María, aquella joven virgen que cuando el ángel Gabriel le anunció que concebiría al Hijo del Altísimo, respondió con una fe extraordinaria: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, según Lucas 1 hasta 38. Ella no entendía completamente cómo sucedería, humanamente parecía imposible, socialmente podía traerle consecuencias terribles, pues el embarazo fuera del matrimonio era motivo de rechazo y hasta de muerte por lapidación. Pero ella confió en Dios, creyó en su palabra, se sometió a su voluntad, y por esa fe fue grandemente honrada, porque de ella nació el Salvador del mundo, y tú también eres llamado a ejercer ese tipo de fe, una fe que dice sí a Dios incluso cuando no entiende todos los detalles, una fe que confía en su carácter aunque las circunstancias parezcan contradecir sus promesas, una fe que se arriesga a obedecer aunque el camino parezca incierto. Porque sin fe es imposible agradar a Dios según Hebreos 11 hasta 6, y el que se acerca a Dios debe creer que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. ¿Estás dispuesto a ejercer esa fe hoy? ¿Estás listo para decirle a Dios: hágase en mi vida conforme a tu voluntad? Porque cuando te rindes así, cuando sueltas el control y confías en Él completamente,
Comienzas a experimentar los milagros que Él tiene preparados para ti. Comienzas a ver cómo Él obra de maneras que sobrepasan tu imaginación. Comienzas a entender que sus caminos son más altos que tus caminos, y sus pensamientos más altos que tus pensamientos, como Isaías 55 hasta 9 declara. Y tal vez este es el momento perfecto para que tomes un tiempo ahora mismo. Detengas todo lo demás, y en la quietud de tu corazón le digas a Dios que estás dispuesto a confiar, que quieres que su voluntad se haga en tu vida, que abres tu corazón para que Cristo nazca de nuevo en ti con poder renovado. La Navidad también nos habla de luz en medio de las tinieblas. Cuando Juan introduce su evangelio dice: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella, en Juan 1 hasta 5. Y luego identifica a Jesús como la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Y esto es profundamente significativo porque todos conocemos la experiencia de las tinieblas, la oscuridad del pecado que nos separa de Dios, la oscuridad de la ignorancia espiritual, la oscuridad del dolor y el sufrimiento, la oscuridad de la desesperanza que hace que algunos quieran terminar con sus vidas. Pero en medio de toda esa oscuridad, no importa cuán densa sea, una luz ha brillado, y esa luz es Cristo, y donde Cristo llega, la oscuridad huye, donde Él entra, la desesperanza se transforma en esperanza, donde Él toca, la muerte se convierte en vida, y Jesús mismo declaró: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, según Juan 8 hasta 12. Esto es una promesa absoluta, categórica. Si sigues a Cristo no permanecerás en tinieblas. Puede que atravieses momentos oscuros, puede que enfrentes pruebas difíciles, puede que camines por valles de sombra de muerte, como el Salmo 23 hasta 4 describe, pero no caminarás solo. Y no quedarás atrapado en la oscuridad, porque Cristo es tu luz. Él va delante de ti iluminando el camino. Él camina contigo dándote valor. Él está en ti por su Espíritu Santo dándote poder para vencer. Y esto es lo que diferencia radicalmente la vida del creyente de la vida de quien no conoce a Cristo. El creyente tiene luz, tiene dirección, tiene propósito, tiene esperanza, incluso en medio de las circunstancias más adversas, porque no depende de lo que ve con sus ojos naturales, sino de lo que cree con su corazón transformado. Camina por fe y no por vista, como 2 Corintios 5 hasta 7 nos enseña. Y esa fe está fundamentada en la revelación de Dios en Cristo Jesús, que nació en Navidad. Piensa también en el contraste entre la gloria celestial que Cristo dejó y la humillación terrestre que aceptó. Pablo nos dice que Cristo, siendo rico, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. En 2 Corintios 8 hasta 9. Él dejó la adoración incesante de los ángeles, para ser despreciado y desechado por los hombres. Dejó su trono de gloria para nacer en un pesebre. Cambió las vestiduras de majestad por pañales humildes. Todo esto por amor a ti. Y este intercambio divino no se detuvo en su nacimiento, sino que culminó en la cruz, donde Él tomó tu lugar, cargó tus pecados, sufrió tu castigo para que tú pudieras recibir su justicia, su paz, su vida eterna. Este es el gran intercambio del Evangelio. Él toma lo malo tuyo y te da lo bueno suyo. Toma tu enfermedad y te da su sanidad. Toma tu pobreza y te da su riqueza espiritual. Toma tu muerte y te da su vida. Y todo esto está enraizado en el misterio de la encarnación que celebramos en Navidad, porque si Él no se hubiera hecho hombre, no podría haber muerto en tu lugar. Si no hubiera tomado carne humana, no podría haber sido el sacrificio perfecto por tus pecados. Si no hubiera nacido bajo la ley, no podría haberte redimido de la maldición de la ley, como Gálatas 3 hasta 13 explica. Así que cada aspecto del nacimiento de Cristo tiene implicaciones soteriológicas profundas. Cada detalle apunta hacia la salvación que Él vino a consumar. Y cuando entiendes esto, cuando captas la magnitud del amor que motivó la encarnación, no puedes sino responder con adoración, con gratitud, con una vida rendida completamente a aquel que primero se rindió completamente por ti. Y hay más, porque la Navidad también significa que ninguna situación es imposible para Dios. Si Él pudo hacer que una virgen concibiera, si pudo formar un cuerpo humano completo en el vientre de María de manera sobrenatural, si pudo unir la naturaleza divina con la naturaleza humana en una sola persona sin confusión ni separación, entonces ¿qué hay en tu vida que sea demasiado difícil para Él? ¿Qué problema enfrentas que esté más allá de su poder? ¿Qué sueño tienes que sea imposible para aquel que hace posible lo imposible? El ángel le dijo a María:
porque nada hay imposible para Dios. En Lucas 1 hasta 37. Y esa verdad sigue siendo tan válida hoy como lo fue hace 2000 años. Dios no ha perdido su poder, no se ha debilitado, no ha sido tomado por sorpresa por los problemas de tu vida. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos según Hebreos 13 hasta 8. Y lo que hizo entonces puede hacerlo ahora. Los milagros no cesaron, el poder de Dios no se agotó, su brazo no se ha acortado para salvar, ni su oído se ha agravado para oír, como Isaías 59 hasta 1 declara. Así que si estás enfrentando una situación que parece humanamente imposible, si los médicos han dicho que no hay nada más que hacer, si los consejeros financieros han declarado bancarrota inevitable, si los expertos en relaciones han dicho que tu matrimonio no tiene salvación, no te rindas, no pierdas la esperanza, porque sirves al Dios de lo imposible, al Dios que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas según Isaías 43 hasta 16, al Dios que puede hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según Efesios 3 hasta 20, y tal vez necesitas clamar a Él ahora con fe renovada, presentarle esa situación imposible, recordarle sus promesas que son sí y amén en Cristo Jesús según 2 Corintios 1 hasta 20, y confiar en que Él hará lo que solo Él puede hacer, porque esa es la lección de Navidad, que cuando Dios decide actuar, nada lo detiene, ningún obstáculo es demasiado grande, ninguna circunstancia es demasiado complicada, ninguna situación está más allá de su alcance redentor. Ahora quiero que entiendas algo crucial. La Navidad no es solo celebración, también es confrontación. Confronta tu manera de vivir, confronta tus prioridades, confronta tus valores, porque si realmente crees que Dios se hizo hombre, que el Rey del universo nació en un pesebre, que el Creador se hizo criatura por amor a ti, entonces tu vida no puede permanecer igual. Tiene que haber una respuesta, tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación, y este cambio no es cosmético sino fundamental. No es solo modificar algunos comportamientos externos, sino permitir que Cristo renueve tu mente como Romanos 12 hasta 2 exhorta, que transforme tus deseos, que reoriente tus prioridades, que se convierta en el centro absoluto de tu existencia, porque Él no vino para ser una parte de tu vida sino para ser tu vida. Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo en Filipenses 1 hasta 21, y esa debe ser la confesión de todo verdadero creyente. Vivir es Cristo, respirar es Cristo, trabajar es Cristo, relacionarse es Cristo, todo debe girar alrededor de Él porque Él es el eje, el fundamento, la razón de ser de todo, y cuando organizas tu vida así, cuando realmente haces de Cristo el Señor y no solo el Salvador, experimentas una plenitud que el mundo no puede dar ni quitar. Una satisfacción que no depende de las circunstancias, un gozo que permanece incluso en medio de las tormentas, porque has encontrado la perla de gran precio por la cual vale la pena vender todo lo demás según la parábola de Mateo 13 hasta 45 y 46. Y esto, hermano, hermana, esto es lo que debe producir en ti la celebración genuina de la Navidad. No solo emociones pasajeras, sino una decisión firme de vivir para aquel que nació y murió por ti. Considera también que la Navidad es una revelación progresiva del plan de Dios, desde Génesis 3 hasta 15, cuando Dios prometió que la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente, hasta el cumplimiento de esa promesa en Cristo. Han pasado miles de años de preparación, de profecías, de tipos y sombras que apuntaban hacia el Mesías venidero. Abel ofreciendo un cordero inocente prefiguraba al Cordero de Dios. Abraham dispuesto a sacrificar a Isaac prefiguraba al Padre entregando a su Hijo. El Cordero Pascual en Egipto prefiguraba a Cristo, nuestra Pascua sacrificada por nosotros según 1 Corintios 5 hasta 7. El maná en el desierto prefiguraba a Cristo, el pan de vida, que descendió del cielo. La serpiente de bronce levantada en el desierto prefiguraba a Cristo levantado en la cruz. El templo de Salomón prefiguraba a Cristo en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cada sacrificio, cada ceremonia, cada festividad del Antiguo Testamento era una sombra de la realidad que es Cristo según Colosenses 2 hasta 17, y cuando finalmente Él nació en Belén, todas esas sombras encontraron su cumplimiento, todas esas profecías hallaron su realización, toda la esperanza concentrada en siglos de espera se materializó en carne humana, y esto nos enseña que Dios es meticuloso en sus planes, que trabaja a través de la historia para cumplir sus propósitos, que nada de lo que sucede está fuera de su control soberano, y si Él fue tan cuidadoso, tan detallista,
tan fiel en preparar y ejecutar el plan de salvación a través de los siglos, ¿no será igualmente cuidadoso, detallista y fiel con tu vida? ¿No estará trabajando ahora mismo en circunstancias que no entiendes para cumplir su propósito en ti? Confía en que así es. Confía en que Él que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo según Filipenses 1 hasta 6. Confía en que todas las cosas cooperan para bien de los que aman a Dios, y son llamados conforme a su propósito como Romanos 8 hasta 28 promete, y descansa en el conocimiento de que el mismo Dios que orquestó la Navidad, está orquestando tu vida para su gloria y tu bien eterno. Y cuando piensas en los cantos de alabanza que acompañaron el nacimiento de Cristo, el cántico de María conocido como el Magnificat donde ella exalta al Señor, que miró la bajeza de su sierva según Lucas 1 hasta 46 al 55, el cántico de Zacarías padre de Juan el Bautista profetizando sobre la salvación que vendría, el canto de los ángeles proclamando gloria a Dios en las alturas, te das cuenta de que la respuesta apropiada a la revelación de Cristo es la adoración, la alabanza, la exaltación del nombre de Dios, porque cuando realmente comprendes lo que Él ha hecho, cuando captas aunque sea una fracción de su amor inmenso, no puedes quedarte en silencio. Tienes que adorar, tienes que cantar, tienes que proclamar, y la adoración no se limita a las canciones que entonamos en la iglesia, aunque esas son importantes. La verdadera adoración es una vida vivida para la gloria de Dios. Es hacer todo, ya sea que comamos o bebamos o hagamos cualquier otra cosa, para la gloria de Dios según 1 Corintios 10 hasta 31, es presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios que es nuestro culto racional según Romanos 12 hasta 1, es amar al Señor con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas como Marcos 12 hasta 30 nos manda. Y cuando vives así, cuando cada aspecto de tu existencia se convierte en un acto de adoración, estás reflejando verdaderamente el espíritu de la Navidad, que es dar gloria a Dios reconociendo su amor maravilloso manifestado en Cristo. Y quizás este es un buen momento para que guardes este mensaje en tu corazón, para que lo releas cuando necesites recordar estas verdades, para que lo compartas con alguien que necesita escuchar que hay esperanza, que hay un Salvador, que la Navidad tiene un significado profundo, que puede transformar cualquier vida, sin importar cuán desesperada parezca la situación. Ahora bien, hablemos de algo práctico y personal. ¿Cómo aplicas todo esto en tu vida diaria? ¿Cómo haces que la Navidad sea más que una celebración de una vez al año? Primero, reconociendo diariamente tu necesidad de Cristo, no solo en la salvación inicial, sino en la santificación progresiva. Necesitas su gracia cada mañana. Necesitas su fortaleza cada día. Necesitas su sabiduría para cada decisión, porque separados de Él nada puedes hacer según Juan 15 hasta 5. Segundo, cultivando una relación íntima con Él a través de la oración y el estudio de su palabra. La Biblia no es un libro más, es la revelación de Dios, es alimento espiritual, es lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino como el Salmo 119 hasta 105 dice. Y la oración no es un ritual religioso, sino una conversación real con tu Padre Celestial que te ama, que se interesa por cada detalle de tu vida, que quiere que le presentes tus peticiones con acción de gracias según Filipenses 4 hasta 6. Tercero, viviendo en obediencia a sus mandamientos, porque si le amas guardarás sus mandamientos como Jesús dijo en Juan 14 hasta 15. Y su obediencia no es una carga pesada sino un deleite cuando entiendes que todo lo que Él manda es para tu bien, para protegerte, para bendecirte, para formarte a la imagen de Cristo. Cuarto, sirviendo a otros como Él sirvió, porque Cristo no vino para ser servido sino para servir, y dar su vida en rescate por muchos según Mateo 20 hasta 28. Y tú eres llamado a seguir su ejemplo lavando los pies de otros metafóricamente, sirviendo con humildad, dando generosamente, amando sacrificialmente. Y quinto, proclamando las buenas nuevas, porque fuiste salvado no solo para tu beneficio sino para ser sal y luz en el mundo, para testificar del poder transformador de Cristo, para que otros también puedan conocer al Salvador que nació en Belén, y todo esto se resume en una vida que refleja el carácter de Cristo, que muestra su amor, su paz, su gozo, su paciencia, su bondad, su fidelidad, su mansedumbre, su dominio propio que son el fruto del Espíritu según Gálatas 5 hasta 22 y 23. Y cuando vives así, cuando permites que el Espíritu Santo produzca ese fruto en ti,
Estás celebrando la Navidad de la manera más auténtica posible porque estás permitiendo que Cristo viva en ti y a través de ti. También es importante entender que la Navidad nos habla de paz, pero no la paz superficial que el mundo ofrece, no la ausencia temporal de conflictos o la tranquilidad circunstancial, sino la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento según Filipenses 4-7, esa paz que Jesús dejó a sus discípulos cuando dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. En Juan 14-27, es una paz que permanece incluso en medio de la tormenta, que guarda tu corazón incluso cuando las circunstancias gritarían pánico, que te sostiene incluso cuando todo a tu alrededor se desmorona, porque está fundamentada no en tus circunstancias, sino en la persona y obra de Cristo que ha vencido al mundo, como él mismo declaró en Juan 16-33, y esta paz es tuya por derecho como hijo de Dios, fue comprada con la sangre preciosa de Cristo. Fue asegurada por su resurrección victoriosa, y es aplicada a tu corazón por el Espíritu Santo que mora en ti si eres creyente. Pero para experimentar esa paz plenamente necesitas hacer tu parte. Necesitas echar toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti según 1 Pedro 5-7. Necesitas fijar tu mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra como Colosenses 3-2 instruye. Necesitas meditar en la palabra día y noche como el Salmo 1 describe al hombre bienaventurado. Necesitas orar sin cesar como 1 Tesalonicenses 5-17 exhorta, porque la paz no es pasividad sino una confianza activa en Dios que resulta en tranquilidad del alma. Y cuando caminas en esa paz, cuando la manifiestas en medio de situaciones difíciles, te conviertes en un testimonio poderoso del poder de Dios. La gente nota la diferencia. Se pregunta cómo puedes estar tan calmado en medio de la tormenta. Y eso te da oportunidad de señalarles a Cristo, de decirles que tu paz no viene de circunstancias favorables, sino de una relación con el Príncipe de Paz, que nació en Navidad para reconciliar al mundo consigo mismo. Y la verdad, hermano, la verdad, hermana, es que necesitas recibir esta palabra profundamente en tu espíritu hoy. No dejes que sea solo información que entra por un oído y sale por otro. No permitas que sea solo un mensaje bonito que te hace sentir bien por un momento, pero no produce cambio real en tu vida. Dios te está hablando a través de estas palabras. El Espíritu Santo está tocando tu corazón ahora mismo. Está llamándote a un encuentro más profundo con Cristo. Está invitándote a rendirte completamente, a confiar plenamente, a vivir radicalmente para aquel que nació para morir por ti. Y tal vez tienes áreas de tu vida que no has entregado completamente. Tal vez hay pecados que sigues escondiendo. Tal vez hay ídolos que has colocado en el trono que solo Cristo debe ocupar. Tal vez hay relaciones rotas que necesitas restaurar. Tal vez hay perdón que necesitas otorgar o recibir. Tal vez hay un llamado de Dios que has estado ignorando. Tal vez hay un paso de fe que has estado posponiendo. Pero hoy, en este momento, Dios te dice que es tiempo, que no endurezcas tu corazón, que no pospongas más la obediencia, que respondas a su llamado porque mañana puede ser demasiado tarde, porque no sabes qué traerá el día de mañana según Santiago 4-14, porque hoy es el día de salvación según 2 Corintios 6-2. Y si sientes esa convicción en tu corazón, si sabes que Dios te está hablando específicamente sobre algo, no lo ignores, responde ahora, arrodíllate si es necesario, levanta tus manos en rendición. Abre tu boca y confiésale a Dios lo que sea que te esté mostrando. Pídele perdón si hay pecado, pídele ayuda si hay debilidad, pídele dirección si hay confusión, porque Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad según 1 Juan 1-9, y su gracia es suficiente para ti. Su poder se perfecciona en tu debilidad, como le dijo a Pablo en 2 Corintios 12-9. Finalmente, quiero que entiendas que la Navidad es una promesa de esperanza eterna. No solo esperanza para esta vida que aunque importante es temporal, sino esperanza para la eternidad, porque el que nació en Belén es el mismo que dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. En Juan 14-2. Él está preparando un lugar para ti en la eternidad, un lugar donde no habrá más dolor, ni más lágrimas, ni más muerte, donde verás su rostro, y llevarás su nombre en tu frente según Apocalipsis 22-4, donde servirás en su templo día y noche, donde el Cordero será tu luz y no necesitarás del sol ni de la luna, donde reinarás con él por los siglos de los siglos.
Y mientras ese día llega, mientras aún estás en esta tierra, tienes una misión, tienes un propósito. Tienes un llamado a ser embajador de Cristo, a representar su reino, a vivir de tal manera que otros vean en ti la diferencia que Cristo hace. Y aunque el camino no siempre será fácil, aunque enfrentarás tribulaciones porque Jesús mismo dijo que en el mundo tendrías aflicción, también te recordó que confiaras porque Él ha vencido al mundo. Y esa victoria es tuya, esa promesa es tuya, ese futuro glorioso es tuyo si has puesto tu fe en Cristo. Así que levanta tu cabeza, fortalece tus rodillas débiles, confirma tus manos cansadas como Hebreos 12 hasta 12 exhorta, porque tu redención está cerca, porque el que comenzó en ti la buena obra la terminará, porque el que te llamó es fiel y Él lo hará. Y la Navidad es el recordatorio anual de que Dios cumple sus promesas, de que Él es fiel, de que su amor nunca falla, de que su misericordia es nueva cada mañana, de que grandes son sus fidelidades, como Lamentaciones 3 hasta 22 y 23 proclaman. Por lo tanto, confía en Él con todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócele en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas según Proverbios 3 hasta 5 y 6. Entrega a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará según el Salmo 37 hasta 5. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo, como el Salmo 55 hasta 22 asegura, y vive cada día con la certeza de que el que te amó tanto como para nacer en un pesebre y morir en una cruz, ese mismo te ama hoy con amor eterno, te ha atraído con amor y te sostiene con su diestra poderosa, y aunque cielos y tierra pasarán, sus palabras no pasarán, sus promesas permanecen firmes, su compromiso contigo es inquebrantable. Y un día, cuando todo termine, cuando esta vida llegue a su fin, estarás delante de Él no por tus méritos sino por su gracia, no por tus obras sino por su sacrificio, y Él te dirá: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y entonces entenderás plenamente, con claridad absoluta, lo que realmente significó la Navidad. Entenderás que fue el principio de tu salvación, el inicio de tu redención, la manifestación del amor más grande jamás mostrado. Y mientras ese día llega, mientras aún tienes aliento en tus pulmones, vive para Él, ama como Él amó, sirve como Él sirvió, perdona como Él perdonó, y celebra cada día el hecho maravilloso de que Emmanuel vino. Dios está contigo, Cristo ha nacido en tu corazón, y nada ni nadie podrá jamás separarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro.